Amén. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a continuar nuestra serie lo que es piedras conmemorativas. Hemos estado mirando la historia de nuestra iglesia, la historia del compañerismo, y hemos estado aprendiendo lecciones en este camino, porque eso es un principio bíblico. Cuando te alineas con el pasado y te aseguras estar alineado en el mismo camino. Vamos a leer Josué capítulo 4, versículo 4 al 7. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y le dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto que pueda ser una señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa estas piedras?, le responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó al Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y esta piedra servirá de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esto es la enseñanza lección 12. Vamos a hablar lo que es problemas en el camino. En esta clase en esta escena, no nada más quiero hablar las cosas buenas, porque todas las historias tienen cosas negativas. Entonces vamos a hablar con cosas negativas, y eso es problemas en el camino. Y eso son una lección de lo que es. La lección va a ser los ataques a la iglesia Presca. Hay un principio bíblico, y eso es que el diablo ataca lo que él teme. Si el diablo nunca te está molestando, quizás es porque tú estés a su lado o en el lado de él. Pero cuando tú empiezas a hacer la obra de Dios, el diablo teme eso, y eso es un principio bíblico, y entonces él empieza a atacar. Eso lo encontramos en 2 Samuel 5:17. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como el rey de Israel, subieron todos para buscar a David, y David lo supo y descendió a la fortaleza. Entonces vamos a mirar un números de ataques que empezó a pasar. Esto probablemente empezó más o menos en 1975, yo diría. El primero fue un ataque físico. Una noche, yo era un jovencito, 75 más o menos. Yo tenía unos 10 años de edad o 11 años, no sé si fue en 1974. Estaba caminando con papá, y creo que fue una noche de concierto. Estábamos caminando, y de repente mi papá me agarró y me tiró a un lado hacia el piso, y yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Es que alguien había disparado una flecha, le había disparado a mi papá una flecha, y pasó al ladito de su cabeza. Yo no sabía, y él dijo: agáchate. Entonces papá obviamente lo mantuvo callado, no hizo mucho ruido de eso, pero empezó a ser obvio que el diablo empezó a temer. Lo segundo que pasó es que alguien intentó incendiar. Una noche papá predicó un sermón en fuego con respecto a tocando el pecado, y trató con el pecado de lo que era homosexualidad. Y un domingo en la noche, él recibió una llamada de teléfono de los bomberos, y le dijeron que la iglesia estaba en fuego, estaba encendida en fuego. Alguien se había escondido en la iglesia, se quedó en una habitación. Eso sería difícil hoy en día hacerlo con todas las cámaras que tenemos, pero en esos tiempos lo hicieron, y en la iglesia, en la oficina de la iglesia, encendieron un fuego. Es más, tenemos unas fotos aquí del periódico. Realmente no puedes ver mucho aquí, pero sí había lo que era el daño del incendio que estaba ahí. Y después dice que hubo un fuego en la iglesia que era sospechoso. Algunos de ustedes que estuvieron en eso aquí, eso pasó el domingo en la noche. Tuvimos que trabajar día y noche. La gente ayudó lo que era a limpiar y a pintar. No perdimos ningún servicio. Para el miércoles ya pudimos continuar lo que es los servicios. Entonces ahora eso fueron dos temas de problemas. Después, algo significante en la iglesia de Presca. Probablemente en ese tiempo, en 1975 más o menos, tuvimos nuestra primera rebelión en la iglesia.
En la iglesia de Presca, el fundamento primordialmente fue hippies, jóvenes, pecadores que se estaban salvando, y tuvimos un número de gente que estaba muy agradecido. Sí, tuvimos un número de otra gente, de gente que viene de otras iglesias, que estaban emocionados de unirse a la iglesia y ver lo que Dios, la vida de Dios en los jóvenes, como lo que pasa muchas veces. Gente viene de otras iglesias y su primera reacción es: wow, amamos la iglesia. Es más, uno de ellos o dos de ellos se terminaron convirtiendo parte del concilio. Pero lo que pasó es que un hombre, estando en el concilio, él empezó a dirigir, a guiar una rebelión de gente en la iglesia. Esto es un principio bíblico, lo encontramos en Hechos 20, encontramos y vemos la marca, lo que es marca de la rebelión. Hechos 20:30 dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces aquí está unas marcas de lo que es rebelión. Yo he estado pastoreando por más o menos 37 años, y eso es una escritura de muchos años. Es universal. La marca número 1 es el orgullo, que él sabe mucho mejor que el pastor, y este hombre empezó a hablar que el pastor Mitchell estaba haciendo esto, lo estaba haciendo las cosas equivocadas. Recuerda cuando el accidente de Harold Warner en 1973, ahí es donde empezó esto, especialmente cuando el pastor Mitchell, quizás el pastor Mitchell está haciendo algo malo, equivocado. Mi papá no dio para atrás, siguió plantando iglesias, pero este hombre, por diferentes cosas, el pastor Mitchell está haciendo las cosas mal, y básicamente está basado en orgullo. Lo que él está diciendo es: sabes que el pastor Mitchell no está pastoreando correctamente. Yo siempre me interesa esto, que a través de los años, que gente que nunca ha pastoreado y me están diciendo como yo lo estoy haciendo mal. Es como si yo le digo a un cirujano de cerebro: oh, yo creo que estás haciendo las cosas mal. ¿Cuál es mi experiencia de eso? Cero. Pero es orgullo. La segunda marca siempre está también basado en una ofensa. Una persona rebelde siempre se va a encontrar de algo que lo ofendan. Que esto puede ser un millón de diferentes cosas, pero algo me ofende, entonces por eso yo no estoy feliz. En nuestro versículo, por el orgullo y ofensa, en los versículos que acabamos de leer, la Biblia dice que ahora gente rebelde hablan cosas perversas. La palabra perversa ahí no está hablando de sexual, simple y sencillamente quiere decir torcido. Entonces ahora el tema, esto es para torcer a persona, doblarlos y tornarlos de su pastor, de sus iglesias. Un rebelde siempre me pone sospechas. ¿Por qué piensas que el pastor hizo eso? ¿Estás feliz y de repente ahora sí, verdad? Sospecha, y el punto es para lo que es desviarlos. Yo no creo que él tenía que haber hecho eso o lo otro, pero el versículo que leímos, la marca de rebelión siempre es con respecto al tema del poder. Nuestro texto habla y dice: para lo que es arrastrar tras sí discípulos, y esto es lo que la gente dice siempre del poder. En extremos casos, gente que quiere empezar sus propias iglesias, quieren sacar a gente, empezar sus propias iglesias. Vamos a hablar en unas lecciones más adelante de esto, que esto pasa en un compañerismo, y eso lo mismo pasó, arrastrar a gente para que yo pueda tener poder sobre la gente. Pero muchas veces no nada más no quieren hacer sus propias iglesias, solamente ellos se deleitan de tener poder de gente que concuerden con ellos en contra del pastor. Esto fue lo que este hombre estaba haciendo, guiando un grupo de gente. La próxima marca de rebeldía es que rebelión siempre tiene una ofensa. Un rebelde nunca quiere resolverlo. Tú puedes sentarte con alguien que es rebelde. ¿Cuál es el problema? O me ofendieron, no me saludaste, tu aliento es malo, feo, cualquier sea el problema. ¿Cómo arreglamos esto? Un rebelde no quiere resolver esto. Esto no es el punto. No estoy ofendido para que se disculpen, para arreglarlo. Ellos no quieren arreglarlo. Simple y
sencillamente ellos están usando una ofensa para arrastrar a gente, y este hombre no quería arreglar esto, y usualmente la meta aquí es remover al pastor. Y cuando vienen de iglesias del pasado, yo expliqué cómo nuestro compañerismo, el concilio de la iglesia aquí en Presca, no dirigen la iglesia. Si la gente viene de otras iglesias, que es lo que hacen cuando el pastor lo emplea, lo desemplean, lo que pasa es ellos piensan, bueno, voy a agarrar lo suficientemente gente enojada para que podamos desemplear al pastor y agarrar un nuevo pastor. Nosotros no operamos de esa manera. Y eso sería un error, una idea de error, ¿verdad? Pero a la misma vez, ahora si tienes a alguien en el concilio hacer esto, nosotros teníamos un número de evangelistas que en esos tiempos no eran de nuestras iglesias, venían de afuera, eran excelentes evangelistas. John Metzler nos ayudó, pero tuvimos otro hombre que ayudaba mucho. Pero sin saber mi papá, este hombre cuando venía y predicaba unos servicios, él se reunía con gente y se reunía con ellos privadamente, y él empezó a enseñarles a la gente en el Viejo Testamento, ¿a quién tú le das tus diezmos? Le dabas al sacerdote. Entonces, si tú le estás dándole a la iglesia, decía, eso está mal, eso era su razonamiento. Entonces, él empezó a dejar que la gente de la iglesia de Presca, que le manden sus diezmos a él. Un alma que ayudaba mucho, ¿verdad? Entonces aquí tenés esto, resultado de esto del concilio, una persona con una fuerte personalidad, y de ahora con este evangelista jalando gente para sus propias ganar financiero. Ahí tuvimos la primera rebelión. Un número de gente se fue de la iglesia, y cuando la gente se va de la iglesia, no nada más ellos se van, ellos empiezan a hablar y tratan de arrancar a otra gente. Esto le pegó fuerte a mi papá y lo afectó mucho, porque él estaba tan emocionado de lo que Dios estaba haciendo. Pecadores se estaban salvando, discípulos se estaban levantando, estábamos plantando obreros con esta grande visión de lo que Dios le había revelado, no para ir a una escuela bíblica, sino a través de discipulado. Las iglesias estaban creciendo, ellos estaban recibiendo conversos, ellos ahora estaban haciendo discípulos. Para mi papá esto era lo más grandioso de todo el mundo. Él estaba asombrado. ¿Por qué personas no amarían eso? ¿Cómo tú no puedes amar? Pecadores se están salvando. ¿Cómo no puedes amar a que parejas se están levantando, jóvenes en el reino de Dios, y el reino de Dios se está extendiendo? Entonces él empezó a describirme a mí en los años después que este hombre que estaba en el concilio, el más importante rebelde, y que cuando le hablaba a papá, dice que su mente estaba atormentada, porque esto es un principio bíblico encontrado 1 Samuel 15:23, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Algunos textos dicen de brujería. Es como el pecado de brujería. Brujería es tratar de manipular la voluntad de otra persona, pero es sobrenatural. A través del ministerio de años, yo he pasado por muchas rebeliones, he estado involucrado con gente que ha estado en rebeldía. Algo viene en sus mentes, algo les pasa, es sobrenatural, es demoníaco, no piensan claramente. Y ahora aquí está mi papá, tú tienes que imaginarte esto. Yo le describí la semana pasada que la iglesia cuadrangular que éramos parte, una vez que tú ibas a la escuela bíblica, tú actualmente te estabas desconectando de tener a un pastor. Tú tenías supervisores en estudio, pero político. Era gente que tú no conocías, no personalmente, habían una involucración personal. Entonces aquí estaba papá peleando con esto sin el beneficio de lo que tenemos. Él no podía llamar a su pastor y pedir ayuda. Eso no operaba de esa manera. Entonces él estaba luchando con esto y atormentó su mente. Años después, yo estaba pasando por una rebelión cuando estaba en Australia pastoreando,
leyendo y es una larga historia, pero prácticamente lo mismo. Un hombre que estaba en el concilio empezó a levantarse, vino a hablarme a mí y algo me vino a mi mente. Yo nunca había pensado, no importa los duros tiempos, yo nunca había considerado de renunciar, pero cuando ese hombre me habló y se fue de mi oficina, yo actualmente llamé a mi papá para renunciar porque tenía perfecto sentido. Yo no tendría que estar en el ministerio y yo estoy teniendo lo que yo estoy pensando, una conversación lógica con papá. Es claro que yo no tengo que estar en el ministerio, tienes que agarrar a alguien. Mi papá empezó a gritarme a mí. Y lo interesante era que mi papá me empezó a gritar el nombre del primero rebelde de Presca. Y él me dijo, ¿no entiendes, Greg? Es brujería. Tú no te sentías de esa manera antes hasta que ese hombre te habló. Y la razón por qué él pudo ayudarme a mí, pudo orar y se fue de mi mente eso, ¿por qué? Porque él tuvo que pelear esa batalla. Ahora tú tienes, ¿alguna vez has notado esto? Yo muchas veces he notado esto, que el diablo, él no opera como lo que es las viejas películas de karate chinas. Acuérdate las películas de Bruce Lee en esos tiempos, que esos hombres que te querían atacar, ellos esperaban su turno en atacarte. Estabas peleando con uno y el otro de al lado está ahí esperando para su turno. El diablo definitivamente no opera de esa manera. Él nunca viene, la Biblia dice, Él viene como una torrente caudalosa, como ríos. Ahora tiene ataques físicos, tienes este incendio, tienes rebelión, tienes todas estas cosas y eso está agitando todas las cosas a la misma vez. Ahora, mi papá tenía esta gran visión de plantar iglesias, que es un privilegio increíble para un obrero que podamos invertir en ti. Tú nunca fuiste a un colegio bíblico, vamos a poner dinero y tú pensarías que todos los obreros que vamos a mandar al campo estarían agradecidos, pero mi papá empezó ahora a tratar con la realidad que plantar iglesias es que nosotros mandamos obreros y algunos de ellos en su lucha, la naturaleza humana, ellos ahora dicen, bueno, es la culpa de mi pastor que yo no estoy teniendo avivamiento, y ellos empiezan a enojar en contra de ellos. Regresamos a la primera pareja, el obrero de nuestra historia, habíamos mandado un número de iglesias y tuvimos que regresar la primera pareja, y cuando él regresó a la iglesia, él ahora estaba molesto, él estaba enojado porque no había tenido éxito. Él empezó a hablar, entonces ahora es la perfecta tormenta. Él tenía familia, su esposa tenía familia en la iglesia y empezaron ahora a hablar y atacar. Entonces mi padre, después de todos esos ataques que empezaron a venir, mi papá no tenía un pastor que él podía agarrar el teléfono y a recibir ayuda. Entonces él llegó a la conclusión, yo creo que he llevado a la iglesia tan lejos como pude ir, como pude llevarla. Aparentemente no tendría que seguir aquí, no tendría que estar aquí por todas estas luchas, las luchas que están pasando quizás son por mí. Entonces lo que él hizo es que él dijo que, sabes que yo creo que alguien con más experiencia tiene que venir y tomar esta iglesia, el pastorado de la iglesia de Presca, para que llegue a su completa potencial. Entonces él se contactó con un hombre llamado Wes Baker. Algunos de ustedes, esos fueron los evangelistas originales que venía de la iglesia cuadrangular. Aquí tenemos una foto de él. Wes Baker vino los tempranos días y predicaba aquí. Se puso en contacto con Wes Baker y le dijo, Wes, tú tienes más experiencia que yo. Tú ven a Prescott y toma la iglesia. Y empezaron ellos a hacer arreglos para venir. En ese tiempo, Wes Baker estaba pastoreando una iglesia en Los Ángeles, empezó a hacer arreglos para que alguien tome su iglesia. Él iba a venir y él iba a venir a tomar la iglesia de Presca. Ahora, mi padre no tenía dirección en ese tiempo, pero él vio
yo te dije que mi papá siempre tenía un corazón por las naciones, y yo le describí a usted cómo la obra en México había surgido, que nosotros habíamos mandado un hombre que no podía ni hablar español, pero el evangelio trabajó a través de intérpretes. Entonces mi papá dijo, si trabajó para él, quizás yo voy a ir a México y empiece una obra. Y entonces esto fue, los pasos ahí están tomando lo que Wes Baker va a venir, tomar la iglesia de Prescott, y mi papá iba a irse. Algunos de ustedes tendrían que tener mucho temor ahora, ¿verdad? Wes Baker llamó a mi papá y le dijo, he estado orando y creo que Wayman estás haciendo un error. No creo que tienes que irte de Prescott. Él le dijo, yo no voy a tomar la iglesia. Tú necesitas quedarte ahí y trabajarlo con Dios. Y por eso esto obligó a papá a aferrarse, a agarrarse de Dios. Entonces no había manera fácil de salir. Es como el aviso que me dio acerca del matrimonio. Tú no puedes salirte, tienes que trabajarlo. Entonces él empezó a agarrar, a orar, empezó a creer en Dios, que Dios lo había llamado, Dios lo iba a equipar y Dios lo iba a ayudar. Entonces yo no sé si tú entiendes esto. El futuro del compañerismo estaba en las balanzas en ese momento. Yo estoy convencido que Wes Baker fue un buen hombre, había hecho cosas buenas, pero no hubiese hecho lo que mi papá hizo. Pero mi punto aquí que quiero tomar aquí en Mateo 16, 18 dice que habla de la iglesia, dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Alguna traducción dice el infierno, no. ¿Cómo dice? Jesús dice, aquí está mi iglesia. ¿Cómo mira la iglesia? Dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Está hablando nosotros, sí hablando del infierno, pero trabaja de la misma manera. Mi padre dijo esto a través de los años, esto es una obra de Dios y no de hombre. Una de las cosas a través de que tú miras a través de nuestra historia es que Dios, tú te involucraste porque tú tienes un plan para nuestra iglesia y para el compañerismo, gracias a Dios. Vamos a hablar de lo que es unos avances importantes aquí, unas metas, logros. La visión de plantar iglesias que habíamos empezado en ese tiempo. Probablemente yo creo que en ese tiempo había 10 iglesias. La visión de plantar iglesias gradualmente fue revelada a través del tiempo. Yo dije esto muchas veces y mi papá decía, tropecé en la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios no le dio este plano para hacer cada paso. Él lo siguió, Él lo empezó a guiar en lo que hacer, y nosotros tenemos que plantar iglesia y va yendo. Y esta visión fue gradualmente revelada. Mi papá entendió que bíblicamente el plantar iglesias está conectado con lo que es el principio indígena, quiere decir desde adentro. Desde dentro, Génesis capítulo 1 versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entiende aquí, el libro de Génesis no está hablando aquí de lo que es el tema de lo que es la botánica, ¿verdad? Cómo las plantas obran y trabajan. No, el libro de Génesis es el libro de comienzos. Hay principios ahí que se aplica a todo, y las palabras que quiero que te enfoques que aquí dice, cuya semilla está en él. Esté en él. Este principio aquí se aplica en discipulado, que la semilla que esté en él. No es bíblico lo que es mandar conversos lejos para que sean entrenados, porque la Biblia dice que la semilla está en sí misma. Cada iglesia local tiene la habilidad de entrenar obreros local.
Y ahora nosotros empezar a plantar obreros, primeramente en Arizona y después México, Nuevo México y después California. Una de las cosas que mi papá empezó a convencerse fue, si esa escritura es verdad, el principio indígena de la semilla dentro de sí, eso significa que no nada más puede Presca plantar iglesias, pero cada otra iglesia que nosotros plantamos, si la semilla está en sí misma, eso quiere decir autopropagar, lo que es expandirse. Ello, lo que significa, ellos no nada más pueden salvar a gente, sino ahora pueden discipular obreros, pero cada iglesia tiene el poder ahora para plantar sus propias iglesias. Y eso es lo que él creyó, pero en ese tiempo fue una teoría hasta ese tiempo. Teníamos y tuvimos, vamos a hablar de diferentes metas, 5 metas. La meta número 1 y el logro número 1 fue la primera iglesia nieta. Nosotros hablamos ahora, nosotros hicimos nuestra iglesia hija fue lo que hizo es que plantó su iglesia hija. ¿Por qué? Porque la semilla está en sí. Y esto fue de Flagstaff en 1976, octubre. Joy Becky Winder fueron enviados de la iglesia de Flagstaff a Winslow, Arizona. Aquí tenemos unas fotos de la iglesia en Winslow. Esto obviamente es Winslow en tiempo moderno. Aquí está la próxima foto aquí. Esto es el primer, creo que es el primer edificio que tuvieron, le llamaban Victory Chapel, la Capilla Victoria. La próxima foto aquí, tenemos un desfile con lo que era un carro alegórico, y Flagstaff, y hacían exactamente lo que vieron en su iglesia madre. Hasta el día de hoy nosotros hacemos desfiles. Aquí había una banda, un concierto, lo que hacían en Presca. Pastor Ron Burrell lo reprodujo en Flagstaff y ahora la iglesia en Winslow, ellos están continuando haciendo eso ellos mismos. Entonces ahora lo que pasó es que la iglesia creció a más o menos 60 personas y pasó muy rápidamente. La próxima foto, aquí hay un evangelismo en una cancha de fútbol americano, en un estadio. Estaban teniendo un servicio de afuera y un evangelismo. Entonces quiero que entiendas esto. Qué increíble esto fue, esta teoría que papá tenía de la Biblia, trabajó. Y esto mostró algo, amén, profundo, que plantar iglesias no nada más es una cosa de Prescott. O gente dice, oh, sí, eso es lo que está pasando en Prescott. No, esto no es lo que está pasando en Prescott solo. Esto es el principio indígena y trabaja no nada más en Prescott, que nosotros plantar, pero ellos también pueden agarrar gente que se salven, hacer sus discípulos y mandarlos. Winslow, Arizona, mostró que esto trabaja. Vamos a mostrar otra foto aquí. Jack y Jan Miller, esos son los papás de Bethany Morales. Ellos, Jack y Jan, ellos se salvaron en Winslow, Arizona. Y los mandaron de Winslow. Esto es el principio indígena. La meta o logro número 2. Esto trabajó en Prescott, trabajó y funcionó en Flagstaff, pero mi papá creía que esto iba a trabajar en todo lugar. El logro, la meta número 2 que hicimos fue la segunda iglesia nieta de una diferente congregación. En mayo de 1977, la iglesia de Tucson, pastoreado por Harold Warner, mandaron a Kim y Josie Pensinger a Clinton, Morency, en Arizona, un pueblito. Mira este pueblito aquí, no sé si estos Clifton o Morency, son dos pueblitos juntitos, pero mandaron un obrero ahí y creo que tenemos aquí la próxima foto. Aquí están los Pensingers en una conferencia temprano en Tucson, que es la pareja, que es la mujer que tiene vestido blanco y el hombre que tiene el saco azul aquí, celestito. Dice, en la misma manera, ellos fueron mandados, no fue Prescott que lo mandaron, esto fue ahora la segunda generación. Y lo mismo es que
que cuando, como trabajó en Prescott, cuando Flagstaff también funcionó, ahora Tucson empezó a ser, esa fue su primera iglesia que ellos plantaron. Después tenemos el logro, la meta número 3 y 4, y eso es que muchas veces en la vida tú tienes en la música, ¿verdad? Esos grupos que hacen una canción bonita y nada más una canción. ¿Y qué les pasó? Desaparecen, nunca escuchas de ellos. Nosotros no queríamos que sea eso así, que implantar iglesia. Entonces tuvimos dos logros grandes que plantaron segundas iglesias, que fueron iglesias plantadas. Esto pasó en la iglesia plantada de Flagstaff en 1977. En julio, Flagstaff plantó su segunda iglesia a lo que fue Ron y Judy Simpson. Esto, Payson, Arizona, fueron mandados, creo que más o menos en los 80s, de la foto de Payson aquí. Y tuvimos aquí un número de fotos de la iglesia de Payson, Arizona. Aquí tenemos, esta es la clientela que nosotros estábamos alcanzando. Esta es Dave y Debbie Sespensky, que ahora ellos son líderes en nuestro compañerismo, pastorean Jacksonville, Norte de Carolina, y actualmente, si yo recuerdo, creo que fue Dave y Debbie Stevenson que se salvaron primeramente. Le empezó a testificar los Spences y ellos se salvaron. La próxima foto aquí está este mismo Dave. ¿Cuál es nuestro principio? No nada más lo salvas. Ahora él está dirigiendo un evangelismo en el río. Él está predicando. Él empezó a ser un discípulo. La próxima foto aquí, que este desfile, este carro causó agitación cuando la gente vio el Victory Chapel. Es la iglesia donde Dios va. Había gente muy enojada porque se decían esas palabras, y ahora todo el mundo estaba hablando. Algunos estaban enojados, otros estaban intrigados, pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Era un desfile donde aprendieron eso de su iglesia madre. Donde la iglesia madre aprendió esto de Prescott. Tú vas a la gente afuera de las paredes, el evangelio está siendo proclamado. La próxima foto aquí de esa iglesia en los años más adelante, aquí ahora. Esta misma pareja que viste, aquí está Dave y Debbie Sespensky. Acuérdate de ellos, la semilla está en sí, que ahora de Payson, Dave y Debbie Sespensky lo están mandando. Creo que es Glenn Clark ese que los está mandando. La próxima foto aquí tenemos hombres de Payson. Ron Simpkins es el hombre a la izquierda que pionó originalmente. Aquí está el joven Glenn Clark. Glenn y Donna tomó esta iglesia, y si recuerdo fue la primera iglesia que pastoreó nuestro compañerismo. Y ahí en la derecha Dave Stevenson, que él está pastoreando. Dave y Debbie fueron mandados de Payson. Números de excelentes parejas salieron de ahí de Payson. Y la final foto aquí que tenemos es que aquí está nuestro hermano Doc Wilson. Nuestro hermano Doc y Patty son producto de la iglesia de Payson también. Entonces aquí fue un logro increíble. Esta fue la segunda iglesia. No fue una vez que pasó, pero ahora pudo reproducirse. En octubre de 1977, Tucson plantó su segunda iglesia a Douglas, Arizona. Y creo que tenemos unas fotos aquí. Esto fue un gran logro aquí. Aquí está Larry y Susan Beauregard que estaban orando por... el pastor Warner estaba orando por ellos. Lo están mandando de Tucson. La próxima foto aquí está el edificio ahí en Douglas, Arizona. Él empezó a hacer una obra y trabajó en Douglas, cómo trabajó en Tucson, cómo trabajó en Clifton. Después de 2 meses, ellos estaban ahora más o menos teniendo como 20 personas. Dios empezó a edificar la congregación. Aquí tenemos la iglesia de la congregación de la iglesia de Douglas, y la misma manera el evangelio que trabajó en Prescott, trabajó en Tucson, ahora está trabajando en Douglas, Arizona.
Douglas, Arizona, para algunos de ustedes que están aquí que no son de aquí, si estás mirando esto, Douglas es de Arizona. Arizona es una ciudad fronteriza. Tenemos una foto aquí. Douglas es una ciudad fronteriza, un pueblo fronterizo. Y tú puedes ver aquí que en la frontera tú tienes ciudades en Estados Unidos y dividido por lo que es una barda, ahora tienes ciudades de México. Directamente a través de la frontera, aquí está la ciudad de Agua Prieta y creo que todavía es Sonora en México. Larry Beauregard dijo que primeramente que Douglas era primordialmente era gente hispana que vivía ahí en Douglas y Larry no hablaba español, su esposa tampoco, pero Dios los pudo ayudar, todavía se estaban obrando en un lugar donde era mucha gente hispana porque el evangelio trabaja y el evangelio cruza barreras, ¿verdad? Pero Larry me dijo que él estaba ayunando, orando, buscando a Dios y dijo que un día en la mañana en la oración Dios le habló a él que empiece un servicio hispano. Y él estaba pensando, sí, cuando agarre gente, pero Dios trató con él, hazlo ahora. Entonces el domingo él anunció a su congregación, empezando el domingo que viene de noche, vamos a empezar a tener un servicio hispano para alcanzar a gente que solamente habla español. Todos aplaudieron, pero el problema era que no tenía un intérprete, no tenían música en español, tenía un nuevo converso que se salvó. Él le dijo, hey, tú puedes traducir por mí, y él dijo, bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo, puedo tratar. Tuvo otro hombre que era prácticamente, estaba cantando algunas cantinas todavía, era su trabajo cantar en la cantina, pero se acaba de salvar. Le dijo, hey, ¿puedes hacer una música hispana? Y dijo sí, él podía hacer mientras que no interferiera con su trabajo de cantina. Y lo que pasó es que él lo hizo el próximo jueves en su primer servicio. 28 personas ilegalmente cruzaron la frontera Douglas, Arizona, para venir y todos los 28 se salvaron. Entonces Dios empezó a hacer un milagro. Entonces ahora tú tienes toda esta gente de México que todos se salvaron y él dijo claramente, no van a poder cruzar todos los servicios. Entonces, ¿quién aquí nos dejaría hacer un estudio bíblico en sus casas? Y aparentemente estaban tan emocionados que casi se hubo una pelea por quién iba a tener un estudio bíblico. Empezaron a alternarlo y por los próximos, durante 2 meses, él hizo 4 estudios bíblicos por semana en México. Él cruzaba la frontera y se iban de casa en casa haciendo estudios bíblicos y empezó a hacer eso. Un domingo en la noche, 3 mujeres de Agua Prieta, esto es la parte de México, pero ellos cruzaron la frontera, ellas vinieron al servicio de inglés, creo el español, no era de inglés, era domingo, tuvo que ser el servicio de inglés, y le pidieron a él si él podía cruzar la frontera y orar por un niño. Este niño había sido diagnosticado con lo que era agua en su cerebro, y le dijeron que le habían dado 1 semana solamente por vivir. Por favor, pastor, puedes venir y orar por él. Y él dijo que acordó hacer eso, iba a salir de la ciudad, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo. Y él cruzó la frontera después del servicio, fue con ellos, cruzó la frontera y él puso sus manos sobre el niño, y eran católicos, la casa estaba llena de ídolos. Le dijo, tienen que deshacerse de todo esto, y concordaron porque estaban desesperados. Puso sus manos, pero porque el niño estaba sedado, no supo nada si algo pasó o nada. Él salió de la ciudad para hacer unas cosas. El jueves en la noche, después que él le puso sus manos sobre los niños, al niño del domingo, el jueves en la noche, todos los 28 adultos que se habían salvado, ellos llegaron al servicio, pero trajeron otros 30 personas porque el niño había sido sanado.
Y de ese milagro, de él ser sano, la palabra se empezó a desparramar y ahora otras 30 personas vinieron y todos ellos se salvaron. Entonces Dios estaba haciendo algo poderosamente aquí. Y entonces lo mismo que pasó en Nogales, pasó en Agua Prieta. Nuestra intención fue, vamos a tener un servicio en inglés y ahora coincidentemente, eso no fue nuestro plan, pero ¿cuántos saben que Dios tiene un voto en cada cosa, verdad? Esto en implantar iglesia, Dios se involucra, ¿verdad? Y Dios ahora, ellos están teniendo una tremenda manera de responder en el lugar de México. Entonces el pastor Larry Rigor estaba agotado tratando de pastorear efectivamente 2 iglesias a la misma vez. Entonces ahora tenemos el logro, la meta número 5. Acuérdate de lo que ya dijimos, el principio indígena de adentro, ¿verdad? Si eso es verdad, que cada cosa viva, la semilla está en sí misma. Entonces ahora el pastor Micho empezó a aplicarlo. Primeramente dijo, entonces nosotros podemos entrenar nuestros propios conversos, podemos discipulado entrenarlos y mandarlos. Entonces el próximo paso era, si nosotros mandamos a ellos, ellos pueden entonces, ellos solamente en la plataforma americana. Pero ahora mi papá empezó a pensar y a creer que actualmente lo que eso significa es, teóricamente, eso va a trabajar en cualquier otro lugar, no nada más solamente en América. Entonces ahora tenemos la meta o logro número 5, la primera iglesia internacional que se plantó. Entonces piensa acerca de esto. Larry estaba agotado, pastoreando, tratando de pastorear 2 iglesias. Le dijo al pastor Warner, o tú me mandas a alguien que me ayude, que hable español, o necesitamos que alguien hispano que tome la iglesia en Agua Prieta, Arizona. Entonces Harold Warner habló con el pastor de la iglesia de Nogales, México. Yo te dije la historia cómo Dios, de una manera similar, sobrenaturalmente, esa obra empezó a ser edificada. Y él le dijo, tú tienes a lo que es un obrero que tú hayas entrenado, que él pueda tomar la iglesia en Agua Prieta. Nosotros le vamos a ayudar con financias, vamos a unirnos ahora. Si tú tienes el hombre, nosotros vamos a ayudarte con finanzas. En 1978, en febrero, Nogales, Sonora, México, envió su primera obra, Alfonso Jiménez, a tomar la iglesia en Agua Prieta, Sonora, México. Aquí tenemos una foto aquí de Agua Prieta. Era una más grande ciudad de Douglas, y ahora esto fue increíble, que esta visión celestial que mi padre recibió de plantar iglesia y discipulado, ahora trabajó y funcionó en otra nación. Tienes que entender, no había libro en ese tiempo. Lo que tú ves el jueves en la noche era normal. Eso es lo que hacemos. Eso era un territorio no conocido, pero mi papá creyó esto. Si trabajas, si la Biblia es verdad, el principio indígena, eso quiere decir que va a trabajar en otras naciones también. Y eso es exactamente lo que pasó. Una iglesia mexicana mandó un discípulo mexicano para pastorear. Él nunca había ido a una escuela bíblica y ahora vemos esta visión. No nada más es una cosa de Presca. Trabajó en Presca, sí, por eso. No. No nada más en América ahora, cosa americana. Es una cosa de Dios, es una visión celestial. Entonces, esto fue la primera vez que nosotros vimos que esta visión puede trabajar en cualquier parte del mundo. Ahora, yo estoy avanzando hoy en día. Hoy en día tenemos en 139 naciones del mundo hoy en día, porque lo que Dios ha dicho, amén. Amén. En el principio indígena, cada vez que nosotros mandamos un obrero afuera,
Esto es lo que nosotros creemos, que la semilla está ahí. De nuestra congregación estamos mandando, Manuel y Patty van a Charlotte, Norte Carolina. Manny, no te estamos mandando a nada más a empezar una iglesia, te estamos mandando a ser discípulos. Y cuando tú llegues ahí, tú vas a salvar a gente. Del día uno, tú vas a estar pensando, yo estoy aquí para ser discípulo, para que un día tú puedas plantar iglesias en Charlotte, Norte Carolina, así igual de esta manera aquí. Y yo digo esto, yo he pastoreado en diferentes naciones del mundo donde nosotros vemos a parejas que vienen, si su visión solamente es, oh, yo quiero hacer una iglesia, no tienen éxito. ¿Por qué? Porque no es la razón por qué Dios los tiene ahí. Los hombres que vienen y entienden que la semilla está en sí misma. Yo estoy aquí para salvar a gente. Eso es solamente el paso número uno. Después que los salvo, estamos edificando una iglesia. Paso número dos, hacemos discípulos, los entrenamos en la casa de adentro. Y paso número 3, cada iglesia local tiene la habilidad de plantar iglesias y eso trabaja en toda parte de América, eso trabaja en cada lugar del mundo, pero es aquí donde empezó, de aquí salió, fue que vino y empezó en Flagstaff, Tucson, y empezamos a ver ahí en México. Y una vez que vimos eso, esto abrió todo el mundo a nosotros, y yo en las historias más adelante le voy a decir cómo Dios empezó a moverse en Australia, Filipinas, Rumania, diferentes lugares del mundo. Yo voy a decir algunas de esas historias, pero una vez que vimos que funcionó en México y ahora salimos adelante, porque eso va a obrar y trabajar y todavía está trabajando. Acabamos de ver, tuvimos 9 parejas el jueves en la conferencia, unos días atrás. ¿Por qué? Porque el principio indígena trabaja, funciona en todas partes y todavía trabaja hoy en día. Yo lo creo en esa visión. ¿Cuántos creen en esa visión? Vamos a glorificar a Dios juntos esta noche y darle gracias esta mañana y darle gracias por su bondad. Gracias, Señor, que tú nos has permitido hacer parte de tu voluntad. Gloria a Dios. Vamos a parar ahí, vamos a parar un poquito temprano aquí. Le voy a dar tiempo para hagan compañerismo. A las 10:30 nuestro servicio. El pastor Darrell Elliott va a predicar. Dios los bendiga.